Cordial saludo, mi nombre es María Susana Castellano Román, estudiante del programa Contaduría Pública, viendo la materia de control interno y aseguramiento de la información. Mi rol de entregas es explicar actividades de control. ¿Qué son? Son acciones establecidas por la empresa mediante políticas y procedimientos para responder a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los logros y objetivos empresariales. Estas se ejecutan en todos los niveles de la entidad. Según su naturaleza, puede ser preventivas o de detección. Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos. Cada control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que previene, teniendo en cuenta que demasiados controles son tan peligrosos como lo es tomar riesgos excesivos. Entonces, estos controles permiten los siguientes aspectos: prevenir la ocurrencia de riesgos innecesarios, minimizar el impacto de las consecuencias de los mismos, restablecer el sistema en el menor tiempo posible. En cuanto a los niveles de la organización, existen responsabilidades en las actividades de control. Entonces, debido a esto es necesario que todo el personal dentro de la organización conozca cuáles son las tareas de control que debe ejecutar. Entonces, ellos deben explicar cuáles son sus funciones de control que le corresponden a cada uno. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a asegurar que las respuestas a los riesgos sean ejecutadas de forma apropiada y oportuna. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la empresa, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información. En cuanto a actividades de control, son las políticas y procedimientos adicionales que acata la autoridad empresarial. Entonces, estos procedimientos son delegación de poder adecuada, segregación de responsabilidades, elaboración y uso de documentos, adopción de medidas de seguridad para la protección de propiedades, control independiente para la ejecución de actividades. La clasificación de las actividades de control, entonces tenemos las preventivas, de detección, de compensación y de dirección. Las preventivas es para evitar errores o irregularidades. De detección sirve para identificar errores o irregularidades después de que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. De compensación sirve para brindar cierto grado de seguridad cuando es incosteable la aplicación de otros controles más directos. De dirección sirve para orientar al personal hacia los objetivos deseados, por ejemplo, las políticas y los procedimientos. Muchas gracias. Buenas noches, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Ángela María Ciro Giraldo, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública. A continuación me tocó exponer el tema Manual de Control Interno en torno a ambiente de control según el rol elegido. El concepto del ambiente de control interno se refiere al entorno que influye a los integrantes de una organización y del control de sus actividades. Este ambiente es la base de la administración de riesgos corporativos. Quiere decir que todo depende del ambiente del control interno. O sea, en dado caso, la dirección de una empresa es muy relevante que el ambiente de control interno esté organizado y que tenga disciplina y esté bien estructurado. Elementos que componen el ambiente de control: filosofía de administración, apetito de riesgo, directorio, integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, estructura organizacional, asignación de autoría y responsabilidad, estándares de recursos humanos. La filosofía de la administración. Toda entidad debe contar con una filosofía uniforme de gestión de riesgo. Esto tiene que ver con la asignación de las responsabilidades que facilitan el cumplimiento de los objetivos. En toda empresa debe existir un orden y jerarquías y se deben cumplir, cada jerarquía debe cumplir sus objetivos para que la empresa o la organización funcione acorde. El apetito de riesgo. La empresa debe determinar si está dispuesta a exponer un alto riesgo para conseguir sus objetivos. Generalmente todas las empresas tienen que hacer un análisis del riesgo porque cualquier negocio que van a hacer, cualquier negociación tiene su riesgo, como también tiene sus beneficios o sus garantías o de que puede salir bien. Entonces tiene que tener claro eso toda empresa.
Directorio. Es necesario tener un directorio sensibilizado y comprometido con la gestión de riesgo. Compromiso con la competencia. La competencia nunca debe ser desleal. Todas las empresas deben tener en cuenta que la competencia debe ser, no pueden enfocarse solamente en ganar, sino que sea una competencia leal, justa. Estructura organizacional. Es fundamental que cada empresa establezca una estructura con claras responsabilidades, como lo manifesté anteriormente, jerarquías. La empresa debe tener muy claras las jerarquías y cuáles son los objetivos de cada una de las personas que están dentro de esa estructura organizacional. Asignación de auditoría y responsabilidad. Las personas que pertenecen a la organización deben estar autorizadas para ejecutar sus labores. Por eso son indispensables los niveles jerárquicos, como lo manifesté anteriormente. Estándares de recursos humanos. Establecer prácticas para la contratación, orientación, formación, entrenamiento y compensación. Si la empresa quiere que todo funcione acorde, debe capacitar, orientar a cada uno de sus empleados para que cada uno cumpla con las funciones que la empresa estipule y que lo haga de una manera ética y profesional. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Alexandra Serra Camelo, soy estudiante del programa Contaduría Pública. Mi tutora es Marlene Leonor Cuello. El día de hoy voy a explicar un tema de control interno y aseguramiento de la información. El tema correspondiente es sistemas de información. Entonces, ¿qué son las actividades del sistema de información? Los sistemas de información son el tercer componente del sistema de control interno, en donde comprenden los sistemas de información y comunicación existentes en la institución, los cuales deben permitir la generación, captura y el procesamiento de transmisión de información relevante sobre actividades institucionales y los eventos internos y externos que pueden afectar el desempeño positivamente o negativamente. La información como concepto fundamental. Todos los niveles institucionales requieren información que permite alcanzar los objetivos de la información, es decir, los objetivos de la información pueden ser operacionales, financieros o de rendición de cuentas en general. Cuando son de operaciones de cuentas, entonces se tiene en cuenta la gestión de desempeño, los inventarios, las asignaciones de recursos y cumplimiento de planes. Cuando el objetivo financiero, entonces como su nombre lo dice, lo que se tiene en cuenta son los estados financieros, los presupuestos, las estadísticas y demás. La información se origina en fuentes internas y externas, tanto de naturaleza financiera como no financiera. En general debe ser relevante para apoyar los diferentes tipos institucionales, ya sean estratégicos, tácticos y operativos. Los sistemas de información operan tanto de forma rutinaria como para obtener datos específicos que son relevantes para los procesos institucionales. Las actividades regulares proporcionan datos sobre las operaciones y algunos sistemas que permiten obtener datos no estructurados mediante encuestas, comunicaciones con los usuarios y navegación en Internet. Los sistemas coayudan a identificar los riesgos y las oportunidades. La información cumple distintos propósitos a diferentes niveles. Estos son sistemas integrados a las estructuras. Los sistemas integrados son los que se relacionan con las operaciones. Los sistemas de información como un elemento de control estrechamente ligados a los procesos de planeación. Estratégicamente es un factor clave de muchas organizaciones. También cumple un sistema integrado a las operaciones. En este sentido, es evidente que los sistemas son el medio más efectivo para realizar las actividades de una empresa. Se observa que cada día están más integrados con las estructuras o los sistemas de organización. Calidad de información es una ventaja competitiva en las organizaciones, ya que está asociada a la capacidad gerencial de una empresa. La información para actuar como medio efectivo de control en este requiere las siguientes características: obtener relevancias, oportunidades, actualizaciones, exactitud, accesibilidad en la medida de que
los sistemas se informan y se apoyan en las operaciones, se convierten en un mecanismo de control útil. Otro medio de información, el sistema de información es la comunicación. En este sistema de información es adecuado para que el personal conozca las responsabilidades sobre el control de sus actividades. Esos canales tienen como objetivo comunicar los aspectos relevantes del sistema de información indispensables para los gerentes y los hechos críticos del personal encargado de realizar operaciones críticas. También los canales de comunicación entre la gerencia y el consejo de administración o los comités son de vital importancia. La comunicación en relación con los canales de comunicación con el exterior, estos son los medios a través del cual se proporciona información relativa a los clientes, proveedores y contratistas, entre otros. Asimismo, son necesarios para proporcionar información a las entidades reguladoras sobre las operaciones de la empresa e incluye el funcionamiento del sistema de control. Gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Angie Lorena Ceri, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del CEAD Vélez. Esta materia se llama Control Interno y Aseguramiento de la Información. En este caso, les voy a exponer sobre seguimiento o monitoreo de los controles de los proyectos. El monitoreo de control es un conjunto de actividades de gestión que permite verificar si el proyecto va marchando según lo planificado. Controla el avance del proyecto en su ejecución y compara el desempeño y mide los resultados reales contra lo planteado. Revisa el comportamiento de los indicadores de desempeño. Para lograr el resultado deseado en un proyecto y la satisfacción del cliente se debe efectuar un seguimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Es preciso llevar un control de las actividades que se realizan en el proyecto, de los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así como todos los componentes necesarios para que el proyecto se desarrolle adecuadamente y no se desvíe del cumplimiento de los objetivos planteados. Inicialmente, como consecuencia de este control, ser posible conocer en todo momento qué problemas se producen a fin de resolverlos o monitorearlos de manera inmediata. Mediante el monitoreo de control se pueden comprobar la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión del costo, o sea, que el alcance del proyecto se haya establecido correctamente. Se examina la programación del proyecto, se revisa la línea base y se controla que se hayan estimado los recursos en calidad, cantidad y oportunidad. El monitoreo y control es la acción de verificar que se realicen adecuadamente los reportes previstos para el control, el cumplimiento del proyecto y se valoren los resultados operativos que va teniendo el proyecto durante su desarrollo. Estos tres factores deben quedar plasmados en el reporte de estado del proyecto para que éste, como parte del monitoreo y control del proyecto, gestione toda la información necesaria con el objetivo de comunicarle al receptor cómo se va desarrollando el proyecto según lo planteado y por qué. Como resultado del seguimiento y control de las actividades de un proyecto, se realizan reportes en el mismo donde quedarán plasmada la situación del proyecto, con el objetivo de que los responsables deben evaluar su desarrollo. Un reporte es un informe que se formula o se presenta por una persona, entidad o sistema. Crear reportes es un proceso crítico para tareas de proyecto de investigación. Siempre que se piense en elaborar reportes, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes, que son definición del reporte, administración del reporte y entrega del reporte. El reporte post-mortem es una herramienta de análisis retrospectiva que se hace al final de un proyecto o proceso de desarrollo o cualquier otra actividad creativa. Esta herramienta es para entender en qué se ha fallado o en qué ha ido mal en el desarrollo del proyecto, para poder entender nuestros errores y pulir los procesos dentro de un equipo o compañía. También es clave resaltar las partes positivas para no centrarse en lo negativo. Mantener la moral alta del equipo y el objetivo es crear dinámicas para fijar aquellas prácticas que consideramos positivas y evitar o mitigar en el futuro los errores cometidos en un proceso, tanto en el lado organizativo como en el tecnológico. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego. Saludo, mi nombre es Jennifer Alexandra Sierra Camelo, soy estudiante del programa Contaduría Pública
El día de hoy voy a hablarles del proceso de valoración de riesgo de entidad del curso Control Interno y Aseguramiento de la Información. Para ello, voy a explicar qué es el proceso de valoración de riesgo de entidad. Es un método el cual es utilizado por el auditor para lograr un conocimiento acerca de la entidad y su entorno con el fin de reconocer y valorar los riesgos a los cuales se encuentra la empresa, ya sea por fraude o por presentarse un error material en los estados financieros. El proceso de valoración de riesgo de entidad tiene unos procedimientos aplicados por el auditor. Entonces, un auditor debe tener en cuenta la capacidad para planear y ejecutar los procedimientos de sus auditorías de una manera eficiente y confiable frente a los resultados obtenidos de los estados financieros reconocidos. Si existe algún riesgo dentro de la compañía, para ello es indispensable aplicar los siguientes procedimientos para su auditoría, ya sea un éxito al momento de presentar los estados de resultado. Para ello se tienen en cuenta las indagaciones y entrevistas. El auditor deberá reconocer a los miembros de la empresa como los miembros de la dirección del personal y que tengan un amplio conocimiento de la empresa en audición, las cuales pueden reafirmar y comprobar los riesgos que atraviesa la empresa. También los procedimientos analíticos, la observación e inspección, los análisis de información y de industria, consultarlo con expertos y los resultados de auditorías previas en años anteriores. Los riesgos que requieren las consideraciones por el auditor. El auditor es la persona encargada de determinar los riesgos que son considerables para la empresa. A su vez se encarga de realizar el efecto de control aplicado a riesgos. Entonces, los riesgos que enfrenta una empresa son los riesgos de complejidad de transacciones, si el riesgo afecta a las transacciones considerablemente con partes vinculadas. El grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada con un riesgo especial a aquellas mediciones que llevan un grado de incertidumbre. El riesgo por fraude determina si estos riesgos son detectados o se relacionan con recientes y significativos acontecimientos económicos, contables o de naturaleza. Si el riesgo afecta a las transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad o resulta ser inusuales, el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo en donde obtendrá un conocimiento de los controles de entidad incluidas las actividades de control de dichos riesgos. Los beneficios que tiene el proceso de valoración de riesgos. Teniendo en cuenta el proceso de las empresas, toda la información requerida para saber si están pasando por un riesgo de negocios o de fraude, tomando las medidas y decisiones más idóneas para contrarrestar las falencias de la compañía. Estas medidas se pueden tratar para estos riesgos, en este caso más delicado, asumir los riesgos que se detectan debido a los costos del beneficio. Gracias.